Que esta vida valga la pena. Hola, soy Sergio Castillo. Gracias por estar conmigo para que platiquemos ahora, reflexionemos acerca de este tema. Entender qué. Esto en relación a los temas que hemos estado tocando últimamente. ¿De qué se trata? Mm, por ejemplo, ¿tú eres de los que quieren entender muchas cosas? Em, ¿Tú eres de ese tipo de personas? ¿Y te has preguntado por qué eres así? Yo soy uno de ellos, por supuesto. Y algo de lo que he aprendido es que dándome a mí mismo algunas explicaciones, puedo quedar lo suficientemente satisfecho al respecto de eso que quiero entender. Pero a mi manera, con mis reflexiones, y quedo suficientemente contento. Em, Ahora, al mismo tiempo que hago esto, me recuerdo, por supuesto, que hay cosas que no podré entender nunca, por más que me esfuerce. Hay cosas que nadie absolutamente me podría explicar. Eh, Me recuerdo también que nuestro lenguaje es totalmente limitado para expresar cosas del espíritu o cosas del mundo superior. No hay palabras para mucho de ello. Ahora, también me ha servido preguntarme de vez en cuando, ¿para qué? ¿Para qué quiero entender? ¿Puedo vivir sin entender aquello que quiero entender? La verdad es que me he dado cuenta que sí, puedo vivir con ello y no pasa nada. Déjame ponerte algunos ejemplos concretos, para que tú reflexiones también y a ver qué tan importante es esto para ti. Yo quisiera entender o entender lo suficiente de cosas como esta. ¿Cómo funciona la intuición? ¿Cómo puedo fomentarla? ¿Cómo me llega? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo sé que es intuición aquello que me llega? O, por ejemplo, ¿qué es el alma? ¿Cómo puedo comunicarme más con el alma o con mi alma? Más bien el alma. O simplemente, ¿cómo podría visualizar a Dios? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cómo podría acercarme más a Él o a ello? Por poner solo 3 ejemplos, ¿eh? Imagínate tenerlo claro. Ah, esto que se me ocurrió es intuición. No, no, viene del alma. No, no, es la mente loca. ¿Qué fue? Poder identificarlo, saber cómo y de dónde vienen las cosas, cómo consultarme a mí mismo cada vez mejor. Bueno, son ejemplos, creo, claros, interesantes, pero bueno, entenderlo, comprenderlo a cabalidad, creo que es imposible. Pero sí que puedo hacerme cierta idea que me deje lo suficientemente satisfecho al respecto. Y con eso es suficiente. Para mí, la intuición es esto. Para mí, o creo que la intuición se expresa de tal manera. Yo creo que el alma está de tal manera y puedo o no puedo contactarla, lo que quieras, lo que para ti sea satisfactorio. Claro que voy a tocar el tema también de ¿y cómo puedo saber eso? O ¿de dónde puede venir esa información? Importantísimo. Hay muchísima información, muchísimo conocimiento. La mayoría de nosotros no lo conocemos y por lo tanto no lo aprovechamos. Entonces, veamos,
la cuestión externa, la información, el conocimiento que hay allá afuera. Y luego veamos lo interno. Son dos cuestiones importantes para esto del entender lo suficiente. Por ejemplo, en lo externo, em, podríamos tal vez encontrar muchísimas respuestas si nos metiéramos a fondo, por ejemplo, en la Biblia, en la Torá, en el Corán, los Vedas, el Tao Te Ching, claro, los paramitas, los versos áureos, en los 10 mandamientos a fondo, el Yama Niyama, los Yoga Sutras, el manual de Epícteto, precioso, o en las enseñanzas de tantos maestros, santos, mahatmas, bodhisattvas e iluminados, lo que se te ocurra, tantos. Muchísima, muchísima información. Pero ahora, pasando en esto que estamos viendo, ¿qué tanto quiero saber? ¿Y qué tan importante es para mí el conocimiento, esa información? He de reconocer que puedo tener mucha información, conocer mucho y ser perfectamente incongruente con ello en mi comportamiento cotidiano. Por supuesto, puedo tener mucha información. Puedo leer y me puede hacer mucho sentido y puede tener toda la lógica. Pero, ¿y mi comportamiento? Llevar esa información y ese conocimiento a convertirlo en sabiduría, podríamos decir. Así que, bueno, aterrizo esa pregunta que tanto hemos escuchado todos. ¿Cómo convertir el conocimiento en sabiduría? Algo de lo que he escuchado es que esto lo puedes hacer cuando llevas a la práctica el conocimiento, cuando experimentas. Ahora, mira, hay quien dice que andar buscando y andar preguntando es poco práctico en esta vida. Que solo ser es suficiente para vivir en este mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena estarnos preguntando, querer saber más o no vale la pena? Son estilos. A mí algo me dice que ambas posturas son igualmente válidas, que la que te deje satisfecho a ti, satisfecha, está bien. Ahora, está nuevamente el tema que ha salido en tantos videos. Nuevamente, ¿qué es lo más importante? ¿Lo mundano o lo invisible? Por ponerlo de alguna manera sencilla. Mira estas dos frases que me gustan mucho. Una frase dice, tiró el cincel diciendo que le gustaba más esculpir su alma que el mármol. Esa me gusta mucho. ¿De qué se trata? ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿En esculpir el alma o el mármol? ¿Y qué me dices de esta otra? Esta es de San Francisco de Asís. Dice, no debemos anhelar más que lo que está en nosotros mismos. Como no necesita el ave otro tesoro que sus alas, que guía a voluntad. Solo lo que está dentro, y entonces ya llegamos a esta otra parte. El conocimiento, la información, pero dentro de nosotros. Y San Francisco nos decía eso. Eso es suficiente, lo que está dentro de ti. Sin embargo, déjame insistir en algo que hemos platicado en otras ocasiones. El camino que tanto se nos ha recomendado, y es que querer entender algunas cosas parte de nuestro autocuestionamiento.
Pregúntate a ti mismo, a ti misma. No busques fuera de ti. No busques a quien te lo explique. Porque lo que te explique otra persona es lo que él o ella entiende y lo que a él o ella le satisface entender. Busca dentro de ti. Esto nos lo han dicho mucho, cada vez más. Así que para profundizar en esto, te pregunto, ¿tú te das el tiempo para estar contigo mismo, contigo misma? ¿Puedes hacerlo en tu circunstancia de vida actual, la que sea, aunque sea a ratos? Y en esos ratos podrías intentar cuestionarte varias cosas interesantes y podrías concentrarte en ello, enfocarte. Claro que te propondría, como en tantas otras cosas, que hagas un listado. Digamos unas 10 o 15 preguntas que pudieras hacerte a ti mismo. Por supuesto, que esas preguntas te las hagas en un momento, lugar adecuado para que te concentres lo más posible. Y a ver qué llega. Recuerda, sin expectativas. Tal vez una pregunta sencilla, pero que la puedes traer en la mente constantemente. Tal vez minutos, horas o días, lo que sea necesario, pero que te acuerdes. Algo tiene que suceder. Prueba. Imagínate esto, por poner uno de los ejemplos que hablamos, intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Dónde está la intuición? ¿Cómo es que llega la intuición? ¿Es espontánea o yo la llamo? ¿Qué la detona? ¿Cada cuándo viene a mí? ¿Podría yo aprovecharla más o pedir su presencia más seguido? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo sé que la intuición es intuición? Y entonces imagínate que me lo estoy preguntando, intuición. ¿Qué es intuición? Y tengo una experiencia, vi a alguien o escuché algo o hice algo y otra vez regreso. Intuición, intuición. ¿Qué tiene que ver la intuición con esto que acabo de hacer, con esto que acabo de escuchar, con esta persona a la que acabo de ver, con esto que no me gustó o con esto que sí me gustó? Intuición, intuición. Imagínate que estoy con este tema, tal vez minutos u horas o días. Algo tiene que suceder, creo yo. Em, Ahora, yo creo que vale la pena esto de autocuestionarnos y que hagas tu listado sería muy recomendable. En ese listado em, puede haber cosas que nos gustaría mucho comprender, aún sabiendo que no lo vamos a comprender del todo, pero algo va a venir, algo nos va a decir nuestro yo interior, lo que entiendas por yo interior. Por ejemplo, yo sugeriría, imagínate que dijera, a ver, dentro de mi listado, ¿qué es lo invisible y por qué es invisible? ¿Qué misterios hay en esta vida? Sería otro listado. Misterios. ¿Qué es misterioso en esta vida? O cosas no comprobables. Por más que alguien diga, sí, así es. A ver, compruébame. Nadie te lo va a comprobar. Pero hay quien tiene certezas. Entonces, ¿cómo funciona eso? Dios mismo, ese poder acercarte, ese poder sentirlo, o el alma, u otras entidades superiores, las que existan. Esa intuición de la que hablamos, esa conciencia, o cuestiones más como el universo. Es importantísimo, es interesantísimo además. O el origen de las cosas, o aquello que no alcanzamos a ver, a oír, a sentir. No sé,
pudiera haber un listado muy interesante, el de cada quien. Y no te preocupes si es muy complejo lo que preguntas o lo que te autocuestionas o no. Algo llega, ese sentimiento, esa certeza. Pues yo siento que esto es así. Yo creo, algo te va a llegar y ojalá te deje suficientemente satisfecho. Así que cierro este video preguntándonos a ti y a mí, ¿qué tan importante es entender? Y si no entendemos muchas cosas, ¿qué más da? ¿Puedes vivir con ello? Y como siempre, lo que yo te deseo es paz, tranquilidad interna, así como son las cosas. Gracias.